obstructivas más frecuentes en el ser humano son tres: el enfisema, la bronquitis crónica y el asma. Tienen diferencias de todo tipo, pero generan a la larga obstrucción de la vía aérea respiratoria. El enfisema y la bronquitis crónica, ambos se diferencian del EPOC porque estos responden nada o muy poco al tratamiento médico. Corticoides, broncodilatadores beta-agonistas o relajantes del músculo liso bronquial. En cambio, el asma sí que es una obstrucción parcial o totalmente reversible. Le doy su beta-2, su salbutamol, su fenoterol, su dexametasona, prednisona, le doy su bromuro de hipratropio y hay una obstrucción reversible. De eso se diferencian estos dos, que son EPOC. Estos dos que son EPOC de este asma, ¿ya? También se diferencian en su fisiopatología. En el enfisema se van a lesionar vías pequeñas, bronquios pequeños y el acino pulmonar comprendido por los alveolos. Acá en el asma pues son los bronquios de mediano tamaño, ¿no? De las vías un poquito más grandes. Además, en el enfisema el problema está en que se destruye la elastina de la pared alveolar y hay aumento de la insuflación de los alveolos. Aquí hay gran producción de moco por las glándulas mucosas. Y aquí el problema es una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1. La principal causa de EPOC, que está aquí arriba, es el tabaco. Repito, el tabaco. Fumadores pesados, una cajetilla, 2 cajetillas diarias por 30 años, 40 años. No es la única causa, pero es la principal. Ya vamos a ver cuáles son las causas. En la bronquitis crónica, vamos a ver primero a la bronquitis, luego al enfisema y luego al asma. La bronquitis fisiopatológicamente genera en esos pacientes que han fumado por mucho tiempo hiperplasia e hipertrofia de las glándulas mucosas, o sea, aumentan en número estas glándulas y también en tamaño. Entonces, si aumentan de tamaño y son más numerosas, va a haber más secreción de moco en la luz del bronquio. También va a haber aumento del tamaño y aumento de la cantidad de las células caliciformes que ellas producen moco en el epitelio. O sea, tengo dos formas de producir demasiado moco en el paciente bronquítico: por las glándulas mucosas y por la hiperplasia de las células Lovett-Cell o caliciformes, ¿ya? ¿Qué más? Va a haber un índice de Rey mayor a 0.6. Vamos a ver qué es eso. Lo normal es 0.25. Este es el índice de Rey. Normalmente el espesor que vemos aquí, ¿no?, de esta bronquio debe ser la ocupación de las glándulas mucosas menos del 25% de este espesor. Si es que supera este espesor más de 60% o más de 0.6, entonces es una bronquitis crónica. Todos estos que ven aquí están ocupando más del 50% de todo este grosor. Para este paciente, por ejemplo, ya han calculado más del 50%. Por lo tanto, es un paciente con bronquitis crónica. Ya índice de Rey, más de 0.6 o más del 60%. Hay entonces gran secreción de moco que va a dar la clínica característica de infecciones repetitivas de la vía respiratoria, gran secreción de moco y gran obstrucción del aire a la salida del CO2, ¿ya? Esas son las características del bronquítico crónico. Vamos a ver ahora al enfisematoso. El enfisema pulmonar, ya dije que la primera causa, así como en el EPOC, es el tabaco. Pero en el enfisema también puede tener una causa genética alterada. Para el paciente enfisematoso por uso de tabaco
o porque está expuesto a la polución ambiental, que es otra causa, va a haber disminución de la alfa-1 antitripsina, va a haber disminución. Va a haber inactivación de la alfa-1 antitripsina. En cambio, el que tiene déficit congénito no produce la alfa-1 antitripsina, pero al final los dos tienen poca actividad de la alfa-1 antitripsina. Veamos primero al enfisematoso por humo de tabaco o por polución ambiental. Él va a producir va a llegar el humo del tabaco al alveolo y va a haber reclutamiento de células inflamatorias, polimorfos nucleares neutrófilos, macrófagos alveolares. Esos neutrófilos van a generar estrés oxidativo, lesión de la pared del alveolo, apoptosis y muerte de las células de la pared alveolar, neumocito tipo 1, neumocito. Y va a haber un desequilibrio de las enzimas que son antiproteasas muy bajas y estas muy elevadas. Y eso genera destrucción de la elastina que está alrededor de los alveolos. Ya lo vamos a ver en un momento. Todo ello genera, ya sea que seas, no fumas, pero has nacido con déficit congénito de alfa-1, o fumas demasiado, destrucción de la pared alveolar. Entonces tenemos agentes exógenos a mí. Yo voluntariamente fumo una cajetilla diaria, o estoy en una ciudad donde la polución ambiental es muy alta con dióxido de azufre, o vivo en una ciudad pues muy contaminada, o trabajo en un lugar con agentes químicos complicados. Pero lo más frecuente es el humo del tabaco. Endógenos, déficit de alfa-antitripsina, lo más frecuente. Tenemos padres portadores que no tienen la enfermedad y se unen, entonces generan la enfermedad. Un 25% de probabilidad. Ahora, puede ser que un enfisematoso se junte con una portadora o una enfisematosa con un portador. Ya tienen el 50% de probabilidad de tener un hijo enfisematoso. Está el gen alterado en el cromosoma 14 en el brazo largo, en el gen SERPINA1, ¿ya? Así se llama ese locus. Muy bien. Estos pacientes van a tener, entonces, va a haber en el alveolo reclutamiento de células neutrófilas y macrófagos, que van a liberar gran cantidad de proteasas, por ejemplo, la serina, que la más importante es la elastasa, ¿no?, derivada de los neutrófilos, y las metaloproteasas más de los macrófagos. Y una baja producción, o si fuera enfisema, inactivación de las antiproteasas como la alfa-1 antitripsina o inhibidores de las metaloproteasas. Esta alfa-1 antitripsina se produce en el hígado y va a ir a actuar al pulmón. Te va a terminar dando en el paciente aumento de proteasas, inactivación de antiproteasas y destrucción de la pared alveolar y de la elastina que está alrededor de los alveolos. Y más ya al último de la enfermedad podría generar aumento de la secreción mucosa como en el bronquítico, porque en algunos seres humanos conviven las dos infecciones. Tiene más EPOC con un poco de bronquitis, o tiene mucha bronquitis con un poquito de EPOC, ¿no? Más o menos ese es el escenario de esta enfermedad. Acá vemos una representación de una imagen microscópica de un tejido pulmonar alveolar normal, sus paredes, sus zonas aireadas, ¿no?, de bajo volumen. Y así se vería un acino pulmonar, ¿no? Acá vemos un enfisematoso, destrucción de las paredes alveolares con gran retención, hiperinsuflación. La elastina que se va a ver destruida por la elastasa va a estar aquí. Ayuda a la retracción. Cuando tú tomas el aire, sucede esto, se insufla y se desinfla. O
se estira y se retrae. Pero como aquí ya no hay elastinas, llega el aire, pero ya no se retrae. Llega el aire, pero ya no se retrae. Llega el aire, no se retrae. Llega el aire y se empieza a hiperinsuflar. ¿Ya? Entonces hay disminución. Acá por favor agrega disminución. ¿Ya? Disminución de la inhibición del macrófago. Claro, porque está muy hiperactivo generando enzimas proteolíticas y reclutando neutrófilos. Disminución de la movilidad del cilio y aumento de las resistencias. Aumento, entonces esto genera aumento de la actividad de la elastasa, destrucción de las fibras elásticas. Puede haber avanzadamente en el enfisematoso, muy avanzadamente hipertrofia e hiperplasia de las glándulas secretoras del moco, aunque no es lo más frecuente. Eso es frecuente en el bronquio. Fenómenos adversos. Bueno, vamos a tener la polución, humos oxidantes, vamos a tener a las células macrófagos y neutrófilos que terminan produciendo proteasas. Los macrófagos después también producen elastasas, ¿ya? Y los neutrófilos también. Eso va a generar daño de las fibras elastinas, colágeno, destrucción especialmente de esta proteína, ¿ya? Hay pocos antioxidantes o nulos antioxidantes como la superóxido dismutasa, la glutato y catalasa que protege de las lesiones oxidantes que van a producir los neutrófilos. Y las antielastasas que están disminuidas o no están inhibidas o no producidas en ese caso. En esta imagen pueden ver la pared alveolar compuesta por el neumocito tipo 1, que es pared, el neumocito tipo 2, que también es de pared, pero además genera el surfactante, y los macrófagos que están allí en nuestro alveolo. No debe haber nada aquí, es un área aséptica, de la laringe hacia abajo es aséptico, no tenemos flora bacteriana como en la orofaringe con estreptococos, Streptococcus pingans, Haemophilus influenza y todas esas bacterias comensales que tenemos, ¿ya? Inhalas estas partículas de vapor, ya sea del cigarro o de la polución, ellos lo detectan todos los días. Hay 10 cigarros todos los días, 10 cigarros todos los días, por 30, 40 años, ¿no? Hay reclutamiento a través de la interleucina 8 por los neutrófilos. Entonces, las células representativas son los neutrófilos y los macrófagos. Ellos tienen sus gránulos cargados de elastasas que van a ir a destruir esta elastina, tejido elástico de retracción. Además, también los neutrófilos van a generar radicales de anión superóxido y peróxido de hidrógenos que van a generar la inactivación que produce el hígado de la alfa-1 antitripsilina. La inactiva. Nunca va a haber una contrarrespuesta reguladora con el paso de los años. O puede ser que yo no lo produzca mucho o nada porque tengo déficit de alfa-1 antitripsilina. ¿Qué zonas pueden ser lesionadas en esta enfermedad? Primero recordemos el acino. El acino es el lugar donde ocurre el intercambio gaseoso efectivo. Por eso inicia desde el bronquiolo respiratorio. Este bronquiolo tiene alrededor de él pequeños alveolitos, unos cuantos, pero esos alveolos ya realizan intercambio gaseoso. A diferencia del bronquiolo terminal, donde no está rodeado de alveolos, ¿ya? El acino empieza aquí, luego vienen los conductos alveolares y luego vienen los sacos alveolares, ¿ya? Si es que solo se ataca lo más proximal del acino, que es el bronquiolo respiratorio, se llama enfisema centrolobular. Si es que se ataca el bronquiolo respiratorio y los conductos, se llama enfisema paraceptal, que no está ahí. Y si es que se ataca o se destruye el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares y los sacos, o sea, ya se va más distal, entonces ya se llama enfisema panacinal, característico de los pacientes con déficit de alfa-1 antitripsilina. Están fregados. Todo el acino
¿no? Se destruye. Veamos rápidamente uno por uno. El centro lobular es este de acá. El centro lobular es característico de los fumadores pesados, ¿ya? De los fumadores pesados. El humo al inspirarse generalmente va hacia los lóbulos superiores. ¿Puede darle a todo el pulmón? Sí, dependerá de qué tanto fume, pues, ¿no? Pero es muy característico de los lóbulos superiores y es en el fumador. Esto ataca a lo más proximal donde llega el humo, o sea, al bronquiolo, no se ha ido hasta la última parte, hasta el sacos alveolares. Vean esta destrucción, ¿no? A vista directa de un pulmón, ¿no? Macroscópicamente se ven las zonas donde hay destrucción de la pared con insuflación de los sacos alveolares, ¿no? Destruidos ya. Y en una tomografía de corte axial o transversal podemos ver que el pulmón no se ve sólido con una densidad pulmonar, sino se ve más hipodenso. Miren, esta es la tráquea, y cuando la tráquea está llena de aire, porque esa es su función, es negra. Acá también se ve como la misma densidad de la tráquea. Todas las zonas enfisematosas llenas de insuflación, de aire puro, ¿ya? Que no sale, se queda ahí atrapado, ¿ya? Entonces, ellos son de campos pulmonares, incluso es la tomografía. El paraceptal dijimos que va a destruir principalmente el bronquiolo respiratorio y el conducto alveolar. Generalmente se ubican en las zonas subpleurales de los lóbulos superiores, y eso de la gente más joven. Y vean, hay gran lesión del parénquima en las zonas laterales o subpleurales, ¿no? Debajo de la pleura, y esto está tan lleno de aire que se llena de aire, se llena de aire, hasta que llega un momento que se rompe, se revienta, y le da neumotórax al paciente, se sale el aire de ahí, ¿no? Y genera neumotórax, ¿ya? Estos son bulas que se pueden romper, y vean, hiperinsuflado, lleno de aire, a diferencia de un pulmón que su color siempre es así, esa densidad, plomo. Después tienes el parmacinal, generalmente le da al déficit de alfa-1 antitripsina, y como no es por el aire del cigarro, generalmente es en los lóbulos inferiores, pero le puede dar a todo el pulmón también, ¿no? Y también le puede dar a los grandes fumadores, pues no todo el pulmón, pero generalmente a déficit de alfa-1 antitripsina. Vean aquí un pulmón donde se suelve una gran destrucción del parénquima y un gran tejido laxo, pues, distribuido ahí, ¿no? Y esta es la visión de este pulmón, vean, con visión lejana, destrucción de las paredes, y miren, todo esto lleno de aire, lleno de aire. Y acá a mayor aumento, ¿no? Destrucción de la pared, no debería ser así todo cerrado. Entonces, parmacinal, todo acogido ahí, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y sacos alveolares. Bien, los EPOCs pueden ser enfisemas o bronquíticos, son distintas totalmente sus clínicas y sus complicaciones. Voy a empezar primero con el enfisematoso. Generalmente es un hombre un poco mayor, 70 años, 60, 70 años. Ellos son más jóvenes, 40, 45. Ellos están, ¿no? Asténicos, todos delgados, consumidos por la falta de oxígeno. Su principal síntoma es la falta de aire, son hambrientos de oxígeno. Les falta el aire, no lo soportan, pero lo compensan por la hiperventilación que hacen. Entonces, ¿hacen hipoxemia? Sí. Como hacen hipoxemia porque les llega poco oxígeno en esos alveolos que están distendidos, es más difícil que el oxígeno difunda, pues están disneicos, pero lo compensan porque hiperventilan. Por eso estos pacientes tienen una presión de oxígeno de 60 para arriba, que es lo normal en un ser humano. Entre 60 y 100 es la presión arterial de oxígeno normal en un ser humano, ¿ya? Si baja de 60, entonces ya es insuficiencia respiratoria hipoxémica, ¿ya? Pero
Si está compensado es así. Claro que puede llegar a la emergencia descompensada, pero si está compensado es así, ¿ya? Muy bien. Como hiperventilan o ventilan un poquito más de lo normal, su CO2 en estos pacientes, con esa gran aspiración de aire, mantienen este CO2. Pero una característica de los EPOC es que el enfisema mantiene su CO2 dentro de lo normal, generalmente, dentro de lo normal, que es de 35 a 45. En cambio, el paciente que es bronquítico crónico maneja presiones de CO2 altas, porque no puede botar el CO2 porque sus bronquios están cerrados. Y cuando él quiere expulsar el CO2, no puede, porque está atorado ahí. No puede, hay mucha resistencia al flujo del aire en el bronquítico crónico. Por eso él es el azul abotagado. Es el azul abotagado, tiene gran cantidad de CO2. Muy bien, ¿qué más diferencian a estos pacientes? Edad, disnea leve, este no tiene mucha disnea, está a su lado. Tos, esto también es importantísimo. Este paciente tose y flema y tose, todo el tiempo está. He conocido pacientes bronquíticos crónicos. Tienen una voz rara, media gangosa y todo el tiempo están tosiendo, ¿no? Bronquitis crónica, tos y expectoración crónica al menos 3 meses al año durante al menos 2 años consecutivos. Este no tose, no hay flema. ¿Puede adquirirla? Sí, muy escasa o a las finales de la enfermedad, donde hace hiperplasia de las glándulas mucosas. Pero lo normal es que no hagan nada, ¿ya? Seguimos. Episodios de insuficiencia respiratoria. Un ratito, me llama coordinación arterial. Seguimos con la clase, ¿ya? Entonces, vean, estos pacientes enfisematosos, como tienen disnea, recuerden que la hipoxemia activa al riñón, ¿no? Y genera eritropoyetina, ¿no? ¿Pueden hacer poliglobulia? Sí, aunque es raro, pero pueden hacer. Estos pacientes se les llama los sopladores rosados, porque a veces cuando hacen poliglobulia, aunque es rara, tienen las mejillas rosaditas como los niños de la altura por la poliglobulia, por eso le llaman los sopladores rosados. En cambio, esto le llaman los azules abotagados, ¿ya? Los azules abotagados. Por la cianosis, por la retención de CO2 que tienen. ¿Qué más? Los pacientes que tienen bronquitis tienen hipertensión pulmonar. Por causas que aún se están estudiando, se ha descubierto en las biopsias de estos pacientes que tienen hipertrofia de la capa muscular de las arteriolas pulmonares. Tienen engrosamiento de la pared de las arteriolas pulmonares, los bronquíticos crónicos. Sospechan que es por actividades proinflamatorias, ¿ya? Y esa estrechez y aumento de la resistencia al flujo de sangre aumenta la presión en la arteria pulmonar. Por eso hacen hipertensión pulmonar los bronquíticos crónicos, a diferencia de que eso no lo realizan los enfisematosos. Esta hipertensión pulmonar que va a afectar al ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque normalmente la presión de la arteria pulmonar va de 13 milímetros de mercurio hasta máximo 20 milímetros de mercurio. Pero en estos pacientes está en 25, 30 milímetros de mercurio, el doble de lo que soporta ese ventrículo. Entonces ese ventrículo derecho se va a hipertrofiar y le va a dar por pulmonale, que va a aumentar aún más su problema de cianosis, ¿ya?
En cambio, el enfisematoso está todo hiperinsuflado y el corazón está todo apretado, ¿no? Entonces, no tiene corazón grande. Retracción elástica, ya les dije, él no puede retraer, entonces se infla, no retrae, se infla, no retrae, y así se va hiperinsuflando. Resistencia a la vía aérea está normal, por eso no hacen mucho aumento del CO2. Esto sí, esto es muy frecuente, muy frecuente. ¿El EPOC podría ser? Sí, puede hacerlo en una exacerbación aguda, por ejemplo, ¿no? Porque va a generar moco, broncoconstricción, puede generar, pero no es lo frecuente es en el bronquítico crónico. Muy bien. La capacidad de difusión para que el oxígeno pase toda esa hiperinsuflación no es efectiva, pues por eso pueden tener dificultad de hipoxemia si es que se agudizan, pero lo compensan con la disnea y la hiperventilación. Estos no tienen problemas de difusión. Por ejemplo, en el paciente que tiene EPOC bronquítico, como hay dificultad de la salida del aire, va a tener sibilancias, ¿no? Lo ausculto y la sibilancia se ausculta en la expiración. Tome aire, bote ahora y ahí, silba el bronquio. Igual que en el asmático, silba por la resistencia del aire al salir. Estos pacientes, como no hay estiramiento y retracción buena, no hay buena retracción, disminuye el murmullo vesicular. Están hiperinsuflados. ¿Cómo lo puedo ver yo? Porque el paciente va a tener un tórax en tonel. Porque en los rayos X va a haber aplanamiento del diafragma, es curveado, pero este es plano. Y las costillas, en vez de estar diagonalizadas, están horizontalizadas, ¿ya? Y en estos pacientes, por ejemplo, los bronquíticos crónicos tienen, por ejemplo, aumento de la trama broncovascular, o sea, de las arterias pulmonares y cardiomegalia, ¿ya? Los bronquíticos crónicos están en este círculo vicioso. Como han fumado, han lesionado los bronquios con aumento de las glándulas mucosas y de las global cell, entonces van a retener moco, disminución de cilios, infecciones constantes que lesionan aún más su vía respiratoria y pueden generar incluso dilataciones severas que son bronquiectasias de los bronquios y están ahí en la emergencia cada rato. Bronquíticos crónicos, muchas exacerbaciones. Entonces, vean, este es un paciente normal, él es un enfisematoso. Hay cambio de las características de medición del tórax. Normalmente nuestro diámetro transverso debe ser el doble del anteroposterior y el anteroposterior el doble del transverso. Entonces, así es en el tórax entonces, vean, tremendo diámetro antero por la hiperinsuflación crónica que va, ¿ya? Se presenta, como dice el Robin, en personas más mayores, hasta 75, en personas más jóvenes. La disnea es intensa en estos pacientes y no hay mucho tos ni esputo, en ellos sí. La característica es las infecciones frecuentes y obviamente que van a la emergencia por insuficiencia respiratoria, aumento de CO2, estos por hipoxemia, ¿ya? Si es que este va a la emergencia es más por hipoxemia, o sea, insuficiencia respiratoria hipoxémica. Este va con retención, o sea, la hipercáptica que vamos a ver en un momento. Hace cor pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, resistencia a las vías para la salida, el bronquítico, el otro no. Retracción baja en el enfisematoso. Rayos X, hiperinsuflación y corazón pequeñito acá, vasos prominentes, aumento de la trama bronquial y corazón grande. Aspecto azul abocagado, soplado, rosado. Acá vemos, así es una placa de rayos X normal. Este es de un enfisematoso, donde vean que tiene horizontalización y también va a tener horizontalización del diafragma. Normalmente en los rayos X hablamos de radiopacidad cuando es blanco y radiolucidez cuando es oscuro o negro. Estos pacientes tienen una gran radiolucidez por el gran acúmulo de aire que tienen los enfisematosos, ya no los bronquíticos. Los enfisematosos. Asma. El asma es una enfermedad de hipersensibilidad de tipo 1 desencadenada por múltiples factores, pero
Finalmente hay activación de la célula cebada y liberación de histamina en la fase aguda y luego leucotrienos en la fase tardía. Característica del asma: es una obstrucción que puede ser reversible de manera total o parcial al tratamiento. ¿Quiénes pueden desencadenar la histamina? Si le doy un medicamento que tenga metabolina, va a producir broncoconstricción. La adenosina para los arritmias cardíacas desencadena asma en pacientes muy predispuestos, ¿no? El ejercicio, el aire frío puede desencadenar asma, contaminantes del aire también, infecciones virales también, alergenos como medicamentos como AINES, penicilinas o orgánicos complejos como los ácaros y la descamación del pelo de los animales. Entonces, el asma tiene muchos factores que lo rodean, ¿ya? Principalmente empieza en la edad pediátrica. Es bien raro que inicie en la adultez, aunque existe, ¿ya? Generalmente son mujeres y tienen otra fisiopatología. Acá vamos a hablar del asma común y corriente de los niños atópicos y que pueden tener intolerancia a los antiinflamatorios. Tienes que tener entonces a un niño que sufra de rinitis, dermatitis, ¿no? Y factores causales: que se exponga por primera vez a un alergeno, ácaros, piel de animales, pelos, hongos o antiinflamatorios. Favorecedores del asma, ya sea en un adulto o en un niño asmático: tabaco, polución, infecciones virales. Entonces, estos pacientes pueden estar en un asma estable, ¿no? Entonces, están 4 semanas, 5 semanas sin asma, son atópicos, ya han estado expuestos al pelo del animal, y de repente les da un factor desencadenante que tendrá una crisis asmática. Por ejemplo, exponerse al alergeno, hacer ejercicio vigoroso, temperaturas frías o cambios de clima, ¿no? En invierno, por ejemplo. Estrés y emociones pueden generar una exacerbación asmática, ¿ya? Y AINES también. En niños, virus, y en adultos, estos virus, adenovirus e influenza. Vamos a ver cuál es la fisiopatología luego que esos factores han condicionado una crisis asmática. Al comienzo, cuando te vas bueno, antes de esto te has sensibilizado. Acá este mastocito ya está sensibilizado, ya tiene su inmunoglobulina, ¿cierto? Entonces ingresa otra vez el alergeno. Entonces la célula, a través de su complejo mayor de histocompatibilidad, lo presenta el linfocito. El linfocito se va a convertir en TH2. Es el principal linfocito del asma. Hay otros linfocitos de asma, sí, los que son patrón no TH2, o sea, TH1. No es lo más común, pero existe. Y su principal célula inflamatoria son los neutrófilos, no los eosinófilos. Nosotros vamos a hablar del patrón TH2, que es el frecuente y que tiene gran reclutamiento de eosinófilos. Este TH2 presenta el antígeno a la inmunoglobulina E y al linfocito B, que empieza a secretar su inmunoglobulina, ¿no? Muy bien, entonces ya cuando se expone al alergeno empieza a haber liberación de interleuquina para el llamado de eosinófilos, y el TH2 también recluta eosinófilos, más que todo acá en la fase tardía. En la fase tardía tenemos gran llegada de eosinófilos. Veamos lo que pasa en la primera fase, entre los 5 a los 30 minutos de exposición al alergeno. Entonces, como él ya está sensibilizado, llega el alergeno y desencadena la liberación de aminas vasoactivas, vasodilatación, fuga vascular, edema de pared. La pared se edematiza. ¿Qué más? Reclutamientos al comienzo de pocos eosinófilos y activación de liberación, por ejemplo, de acetilcolinas, que van a ir a activar al nervio vago, al nervio 10, para generar contracción del músculo liso. Ya después de 24 o 48 horas hay gran reclutamiento por la interleuquina 1, gracias a estos linfocitos y a los mastocitos, de eosinófilos. Estos eosinófilos, y con menos frecuencia la llegada de neutrófilos, generan inflamación y
incluso destrucción de las células del epitelio bronquial. Mira, las células que tienen los cilios, ¿correcto? Y gran estimulación va a haber de la secreción de moco por las células caliciformes. Mira la comparación entre una pared bronquial de un asmático y de uno normal, ¿no? Gran secreción de moco, ya sea por las células caliciformes de la mucosa o por la gran hiperplasia e hipertrofia de las glándulas mucosas, como en la bronquitis. Engrosamiento de la lámina basal de esta membrana, gran agregación de colágeno y gran reclutamiento de células inflamatorias como mastocitos y eosinófilos, y aumento de la trama vascular con fuga vascular y edema vascular, hipertrofia e hiperplasia del músculo liso bronquial. Compara esto con esto, ¿ya? Así sucede en el bronquio. Por lo tanto, va a haber un aumento de la contractibilidad, una broncoconstricción que reduce la luz, ¿ya? Tanto en la etapa temprana como en la etapa tardía. Hay broncoconstricción, activación de los receptores muscarínicos por el nervio vago de este músculo liso. ¿Qué más? Engrosamiento de la pared por dentro de la capa muscular, ¿ya? Entonces, va a haber un engrosamiento de esta lámina basal. Vamos a tener también broncoconstricción exagerada. Y vean, destrucción de las células epiteliales en las fases tardías. ¿Y qué función tienen ellas? Pues arrastrar a las bacterias que llegan de la orofaringe, ¿ya? Entonces puedes estar más condicionado a neumonías. Gran secreción de mocos que empeoran los pocos cilios que empujan a ese moco, ¿ya? Entonces, va a haber entonces lesiones. Vamos a ver las células. Veamos el aspecto celular de la fisiopatología. Con respecto a las células del epitelio, van a haber quimiotaxis activa de neutrófilos que van a ir a generar destrucción del epitelio. Va a haber hiperplasia e hipersecreción, por ejemplo, de las células, ¿cómo se llama? Caliciformes, ¿no? Las células caliciformes. Va a haber desde el epitelio, ellos presentan los antígenos a los linfocitos y puede haber muerte de ese epitelio, ¿ya? Activación de los linfocitos, ya hemos dicho que intervienen los TH2 y los linfocitos B, ¿ya? Y las otras células que no son derivadas de los linfocitos, los mastocitos y eosinófilos, ¿ya? Ellos generan, pues, ya dijimos, liberación de citoquinas proinflamatorias, proteína básica del eosinófilo con destrucción de las células. Activación de mastocitos mediada por inmunoglobulina E, ya lo sabemos. Muy bien, entonces, ¿qué va a terminarse generando en ese paciente? Contracción del músculo liso de la vía aérea, disminución de la luz del bronquio, edema de la pared, disminución de la luz del bronquio, engrosamiento de la vía aérea, disminución de la luz, mucho moco en la luz, disminución de la luz del bronquio. Por lo tanto, va a haber una resistencia a la expiración, genera hipercapnia. Microscópicamente veamos, acá están las células mucosas que están hiperplásicas, o sea, crecidas de tamaño, muy grandotas. Puede haber en este tejido también muerte de las células ciliadas. Engrosamiento de la lámina basal. Gran reclutamiento, el niño se ha muerto y le han hecho su patología, ¿no? Gran reclutamiento de eosinófilos y hipertrofia del músculo liso. Entonces, vea todo el remodelado que va a haber en este bronquio. Primero, cuando está exacerbado, broncoespasmo, reducción de la luz. Fibrosis subepitelial, acá está, debajo del epitelio, engrosamiento, gran colágeno que se va a activar ahí. Reduce la luz. Hipertrofia e hiperplasia, el músculo liso aumenta su cantidad de células y se hacen grandotas, reduce la luz. Proliferación de angiogénesis, dilatación de vasos, edema de pared, ¿no? Hipersecreción de moco. Entonces puede terminar con
insuficiencia respiratoria porque no llega bien el oxígeno o con insuficiencia respiratoria porque no sale bien el CO2. Acá tienen un cuadro comparativo de las enfermedades crónicas obstructivas según el ROI de patología. Dice bronquitis crónica y enfisema. Acá es el bronquio, acá es el acino. Aquí el problema son las glándulas con gran secreción de moco y aquí es la destrucción de la pared y la hiperinsuflación. Acá la etiología son el tabaco y aquí es principalmente la hipoxemia y la tos y la flema por las glándulas mucosas. El asmático, su problema está en el bronquio, pero en él hay exceso de moco, inflamación y aumento del músculo liso. Es de causa inmunitaria y al igual que el bronquítico, principalmente va a tener sus sibilancias. También puede tener sus sibilancias, pero su principal síntoma es la tos y producción de moco, neumonía. Las neumonías las podemos teóricamente definir si es que se adquirieron no el germen, sino donde la adquirí, en la comunidad, en el hospital o en los cuidados sanitarios. En la comunidad es el abuelito que está en su casa y se aspira con el estreptococo de su boca, por eso le dio en su casa. Neumonía adquirida se desarrolla en el seno de la comunidad, ¿ya? Pero no es aplicable a pacientes con inmunodepresión grave ni a la tuberculosis. Estos pacientes son los que se microaspiran ya solitos en su camita, los abuelitos. La intrahospitalaria, te ingresan porque tienes una hiperglicemia por diabetes y dentro del hospital, en el día 2 de hospitalizado te da neumonía a partir de las 48 horas de ingreso. O ya te dieron de alta, saliste de tu hiperglicemia y a los 3 días del alta te dan neumonía. Entonces eso es de un término hospitalario. Los abuelitos que están hacinados, que no les lavan la boca, ¿no? O que están enfermos en esa casa de reposo, son un lugar donde va a generarse neumonía. La etiología. La principal causa de neumonía son 2 gérmenes. Acá, número 1 que no está, más tarde lo voy a mencionar, Streptococcus pneumoniae. Principal germen en el mundo mundial que produce neumonía. El segundo es el Mycoplasma pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es de ancianos, de abuelos o de personas inmunosuprimidas. En cambio, el Mycoplasma es de gente joven. El Streptococcus pneumoniae llega a la emergencia por hipoxemia, insuficiencia respiratoria, fiebre, tos con flema. Verde. Este se va al consultorio. ¿Qué tiene? ¿Por qué viene? Mucha tos. Ya tengo 10 días con tos seca. Tos. ¿Va a trabajar? Sí. ¿Come bien? Sí. Ya, este es el que vas a ver en el consultorio de todas tus consultas de tu cerebro. Enterobacterias, las pseudomonas hospitalarias o los estafilococos en usuarios de drogas o en heridas, pie diabético, por ejemplo, o los que tienen catéteres endovenosos en las UCIs. Por vía hematógena, este estafilococo de la piel se va hasta el pulmón. Neumonía por vía hematógena. Este micoplasma es porque te tosen en la cara, o sea, por aerosoles. Y la Streptococcus pneumoniae es por microaspiraciones. Tienes también, por ejemplo, los anaerobios importantes en medicina hospitalaria. Son pacientes que se aspiran el contenido del estómago a los bronquios y al pulmón. Grave los anaerobios que estén en el pulmón, te da absceso pulmonar, te da cavidades necróticas. ¿Dónde lo vas a ver? En pacientes que tienen dificultad para tener un reflejo de defensa nauseoso. Por ejemplo, pacientes que tengan lesiones en el cerebro, neurológicas, trombocerebral, hemorragia, o pacientes que tengan disfagia, no pueden deglutir, problemas cerebelosos, ACV hemorrágico en el cerebelo. ¿Cómo ingresa un germen de los que cómo ingresan esos gérmenes acá, al alveolo? Puede ser por microaspiración de la orofaringe. ¿Quiénes son los principales gérmenes de la flora orofaringea que se van a ir al alveolo? El Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus. En los hospitales, venga a vacunarse contra el Haemophilus influenza. Dura 10 años esa vacuna y se les pone a partir de los 65 años.
porque después de esa edad ya te puede dar tu neumonía por ti mismo. Todos nos microaspiramos, tú te microaspiras, yo me microaspiro, tus vecinos, todo el mundo. Pero nos da neumonía, no, somos gente joven, sana, no. Llega el estreptococo y el macrófago lo elimina. O si es que llega la vía bronquial, tampoco no me da bronquitis, porque el macrófago lo elimina. Pero el anciano no. Vía hematógena por estafilococo aureus, catéteres endovenosos y usuarios de drogas por vía parenteral, UDBP. Aerosoles, te tosen en la cara en el chino, tú te estornudas ahí en la puerta, no respetas nada, yo paso y te respiro ahí tus gotitas de flujo. Por eso, ponte tu mascarilla. Ya está. ¿Quiénes se contagian por gotitas de flujo? O sea, por aerosoles. Tuberculosis, legionela, que están en las tuberías, y los virus respiratorios, pues no, la influenza, parainfluenza, el COVID, y que no está acá, el Mycoplasma pneumoniae. El Mycoplasma pneumoniae, que es la segunda causa de neumonía, es por aerosoles. Diseminación por contigüidad, tengo una herida acá, un accidente de tránsito, infección pulmonar, o tengo un empiema por acá, en el tórax, me va a contagiar el pulmón. Inoculación directa de la vía aérea, te intuban, por ejemplo, y al intubarte te arrastran los gérmenes a la vía respiratoria. Ahí dice que te da neumonía porque tomas Coca-Cola helada, que porque abrí la refrigeradora que venía de jugar fútbol. Ya, por favor. Sí, señor, ¿por qué hizo eso, señor? Todavía le das la razón. Terrible. Entonces no dice nada de esas tonterías, ¿ya? El Streptococcus pneumoniae, dice, es la causa más frecuente y le sigue el Mycoplasma. Mira, acá para que no te olvides, te he puesto esta foto grandaza, para que no digas que es porque tomas Coca-Cola helada, ¿ya? Listo. Entonces, mira, estos gérmenes, el Streptococcus pneumoniae, que es un diplococo gram positivo, puede estar en lineal, ¿no? Pero generalmente está de a 2. Este estreptococo va a encontrar un ambiente propicio para llegar a tu alveolo y sobrevivir y duplicarse. Anciano, cilios deficientes, no le lavan la boca al abuelo, está abandonado, nadie lo ve. Se portó mal el abuelo cuando era pobre, por eso pórtate bien. Ahí lo tienen tirado. Va a ir y va a infestar generalmente a todo un lóbulo de un pulmón. Y eso se llama neumonía lobar, porque infesta todo. Esta zona está llena de estreptococo. Vamos a ver la fisiopatología. Entonces, para que a mí no me dé eso, esa neumonía lobar, que es la causa más frecuente de neumonía, pero no la única, esa neumonía lobar, que es un tipo de neumonía, tengo que haber perdido la eficiencia de mis cilios. El abuelo, por ejemplo, ya te ha hecho mitosis, ya 70 años de mitosis, ya tiene derecho, pues ese cilio está todo débil, ¿no? Todo débil. Muy bien. Entonces, y otra causa entonces es que los macrófagos, si logra pasar esto, los cilios no lo eliminan, llega hasta el alveolo, y los macrófagos alveolares ya tienen 70 años. De la médula ósea, 70 veces la célula progenitora linfoide, ya pues esos macrófagos no son tan efectivos, ¿no? O el inóculo es muy grande, dice el abuelo que está ahí abandonado, ¿no? Nadie le lava la boca, nadie le lava. Y esos que están en las casas de reposo, no les lavan la boca. Ya le lavé, dice, dale su comida nomás. Ya. Entonces, llegan y lo van a recepcionar los macrófagos alveolares. Y los macrófagos alveolares, que no se ven aquí, van a reclutar a los neutrófilos a través de la interleucina 8 y va a haber gran llegada de neutrófilos a ese alveolo, además de vasodilatación y fuga vascular. El proceso de una neumonía lobar por estreptococo tiene estas etapas: congestión, hepatización roja, hepatización gris, y si es que vive el abuelo,
llega a la resolución. Se puede morir acá en hepatización o se puede morir acá en roja o en gris, o si sobrevive ya pues resolución, ¿no? Entonces los primeros 2 días son de congestión, ¿no? Se llega el germen al alveolo y empieza a haber una secreción serosa y recién van llegando los neutrófilos, congestión. Después en la hepatización roja, se dice roja porque hay gran llegada entre el día 3 y 4, desde que se microaspiró, no, este es el día lunes, ya, el día jueves. Empieza a haber llegada de glóbulos rojos, ¿no? Y gran congestión en esta zona vascular y por eso se llama hepatización roja. Veamos un color rojo, rosado, así. Luego vamos a ver que en esta zona de la hepatización gris va a haber, que se va a dar hasta el día 7, un exudado fibrino purulento. Lo caracteriza acá lo caracterizan los glóbulos rojos y los neutrófilos. Y acá este gran exudado fibrino purulento que lo hace ver como un hígado, así cuando lo miran macroscópicamente post-mortem se ve así, como la imagen que te mostré hace un rato. Si es que te portaste bien y te curaron, ya está, te va a estar la resolución, donde principalmente va a haber macrófagos que van a ya terminar de deglutir el contenido fibrino purulento y liberar otra vez ese espacio alveolar, porque en estos alveolos de aquí no hay intercambio gaseoso, no hay intercambio de todo el alveolo, está lleno de ese material fibrino purulento. Entonces así se ve radiológicamente y así se ve un pulmón real post-mortem de una neumonía. Esto no es Klebsiella, esto no es estafilococo, es estreptococo, neumonía lobar. Esto no es COVID, por si acaso. Ya está. Se llama lobar porque ocupa un lóbulo, puede ser el lóbulo superior derecho, el lóbulo inferior derecho, el lóbulo superior izquierdo, el tercio medio del izquierdo, el inferior del izquierdo. Es un lóbulo completo, porque se microaspiró y toda esa microaspiración se fue por un conducto e infestó a todo el lóbulo derecho. Muy bien. Dice, ¿qué es la consolidación? Sustitución del aire grave, que no haya aire en tu alveolo, por contenido líquido fibrino purulento. Eso es la consolidación. Ahí está la hepatización gris, ¿ves? No sobrevivió, se murió. No sobrevivió. Muy bien. Entonces vamos a ver los tipos de neumonía que hay. Ya te enseñé que hay una que se llama la la lobar. Generalmente puede ser producida por estreptococo y en menor frecuencia por Klebsiella pneumoniae, siendo la Klebsiella muy frecuente en la boca de los alcohólicos. Afecta los alveolos, respeta los bronquiolos, no como en las bronconeumonías, como vamos a ver, los bronquiolos no están afectados. Y podemos encontrar esto, el broncograma aéreo, que es una parte de una vía respiratoria que está libre y alrededor de él está toda la condensación, ¿ya? Se ve blanca la condensación, se ve radiopaca, en este caso es del lóbulo inferior izquierdo y se ve el broncograma aéreo. Acá tenemos una hepatización, por ejemplo, roja, dice, de lado izquierdo está consolidado en la etapa de el lóbulo superior está expandido normalmente. Hepatización roja. Después tenemos acá una neumonía, así se ve, miren, ¿ves? Una radiopacidad. Las neumonías lobares más frecuentes se dan en el lóbulo inferior derecho, porque el bronquio derecho es más verticalizado y más corto, realmente es más horizontalizado. Entonces las aspiraciones se van rápidamente al lóbulo inferior derecho. Estos pacientes que tienen neumonía lobar, ¿cómo vienen a la emergencia? La pseudomonas. El estafilococo en el contexto de heridas, diabéticos y pseudomonas auricunosas en el contexto de pacientes hospitalizados. Fiebre elevada, esputo purulento. El paciente se hospitalizó porque le ibas a, no sé, a poner a él traumatólogo y le ibas a operar ahí su tobillo. Y de repente te dice la enfermera, está con tos y tiene fiebre, ¿no? Entonces le haces la placa y ves esto. Es un
una bronconeumonía, puede haber infestación bilateral, difusa o también de un solo lóbulo. Y se caracteriza porque además que toma el alveolor, también toma los bronquiolos, bronconeumonía. No suele comprometer a un lóbulo completo, ¿ya? Y acá tenemos los bronquios y alrededor toda la secreción purulenta en estos bronquios, ¿ya? Esa es la neumonía, bronconeumonía. La segunda neumonía más frecuente en el ser humano es la neumonía intersticial. Después de la lobar es la intersticial. La causa es Mycoplasma pneumoniae. El Mycoplasma pneumoniae no es ni gram positivo ni gram negativo y no tiene pared celular. Por eso los medicamentos betalactámicos no le hacen nada. Señor, ¿por qué viene? O joven, ¿por qué viene? De 5 a 18 años. ¿Lo traigo a mi hijo? ¿Tiene flema? No. ¿Le duele algo? No. Solo toso y toso y toso y toso. Entonces, esa es una neumonía atípica o intersticial. No es lobar, o sea, no está comprometido los alveolos, sino el intersticio. Se va al intersticio. Suele tener forma ovalada o de esfera, dice algunos libros, esa bacteria, ¿ya? No sé, ya tomé amoxicilina, me han dado ceftriaxona, beta-lactámicos. No le va a hacer nada porque no tiene pared celular. Ellos se eliminan con macrólidos, acitromicina, claritromicina, ¿no? Que inhiben la síntesis de la unión de los ribosomas, ¿no? O se inhiben la síntesis proteica. Con eso se elimina